Han pasado casi 2 años desde aquella comida. Vivo solo ahora, en un apartamento más pequeño que el que compartíamos, pero es mío. Las paredes son blancas, los muebles simples, y hay una tranquilidad aquí que nunca tuve antes. No es felicidad exactamente, más bien es paz. El tipo de paz que viene después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a lluvia pero el cielo ya está despejado. A veces me pregunto si actué correctamente aquel día. No me arrepiento, pero reconozco que la versión de mí que salió de aquel restaurante era alguien que no conocía del todo. Alguien más frío, más calculador. Alguien capaz de hacer lo que hice sin temblar. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte cómo empezó todo esto. Conocí a Carolina en una conferencia de trabajo hace 5 años. Yo trabajaba en marketing digital, ella en relaciones públicas. Nos presentó un colega común durante un coffee break y lo que debía ser una conversación de 30 segundos se extendió por toda la tarde. Era inteligente, graciosa, tenía esa forma de hablar donde cada palabra parecía elegida con cuidado pero sin sonar ensayada. Me gustó de inmediato. No fue amor a primera vista, fue algo mejor, fue reconocimiento. Como si mi cerebro dijera, esta persona tiene sentido para ti. Empezamos a salir 2 semanas después. Los primeros meses fueron exactamente como se supone que deben ser. Cenas que se extendían hasta la madrugada, conversaciones sobre todo y nada, planes futuros que hacíamos en voz alta sin miedo. Ella me presentó a sus amigas rápido. Lucía, Andrea y Sofía. Eran un grupo compacto, se conocían desde la universidad, tenían sus bromas internas, sus códigos. Yo las respetaba porque Carolina las amaba y porque en general eran buena gente. Lucía era la líder natural, la que organizaba todo. Andrea era la callada, observadora. Sofía era puro caos, pero del tipo divertido. Me mudé con Carolina después de 1 año y medio. Fue natural, sin presión. Teníamos llaves de los apartamentos del otro de todas formas, así que solo formalizamos lo que ya existía. El departamento era de ella técnicamente, herencia de una tía, pero lo considerábamos nuestro. Yo pagaba la mitad de todo, invertí en renovar la cocina, compramos muebles juntos. Construimos algo. O eso creía. La propuesta de matrimonio fue en su cumpleaños número 30. Nada extravagante, solo nosotros dos en el balcón de nuestro apartamento, con la ciudad iluminada abajo. Ella dijo que sí llorando, y yo sentí que todo en mi vida finalmente tenía dirección. Empezamos a planear la boda inmediatamente. Carolina quería algo íntimo, yo también. Fijamos la fecha para 6 meses después. Todo parecía encajar. Los primeros cambios fueron sutiles. Tan sutiles que los ignoré completamente. Carolina empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Siempre tenía una explicación: cliente difícil, reunión que se extendió, tráfico. Razonable. Su teléfono empezó a estar boca abajo todo el tiempo. Antes lo dejaba donde fuera, ahora siempre pantalla contra la mesa. Cuando le preguntaba algo mientras miraba el celular, tardaba un segundo extra en responder, como si necesitara salir de donde estaba mentalmente antes de volver a mí. Pequeñas cosas. Fáciles de racionalizar. Las conversaciones sobre la boda se volvieron tensas. Yo sugería algo, ella lo rechazaba. Proponía una alternativa, ella la encontraba problemática. Empecé a sentir que estaba planeando la boda solo, que ella solo aparecía para vetar ideas. Cuando se lo mencioné, me dijo que estaba estresada con el trabajo, que la estaba presionando demasiado. Me disculpé. Retrocedí. Le di espacio. El sexo desapareció gradualmente. Primero fue menos frecuente, luego inexistente. Cuando intentaba iniciar algo, ella tenía dolor de cabeza, estaba cansada, no se sentía bien. Un mes completo sin tocarnos y yo empecé a sentir que vivía con una compañera de cuarto, no con mi futura esposa. Le pregunté directamente si algo andaba mal. Me dijo que no, que solo estaba en su cabeza últimamente. ¿Qué pasaría? Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Sus amigas empezaron a actuar raro también. Cuando las veíamos,
Había miradas que no entendía. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Lucía en particular parecía incómoda conmigo, pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que quizás Carolina les había contado que estábamos pasando por un momento difícil y ellas estaban siendo protectoras. Eso tenía sentido. La primera señal real, la que no pude racionalizar, llegó 3 meses antes de la boda. Estaba buscando el cargador de mi laptop y pensé que quizás lo había dejado en el bolso de Carolina, porque a veces compartíamos el mismo para trabajar. Abrí su bolso. No encontré el cargador. Encontré una caja pequeña de condones. Casi vacía. Nosotros no usábamos condones, ella tomaba la píldora. Llevaba años tomándola. Me quedé ahí parado en medio de nuestro cuarto, sosteniendo esa caja, sintiendo como mi estómago se convertía en piedra. Traté de pensar en explicaciones. Quizás eran viejos. Quizás los llevaba por si acaso para alguna amiga. Quizás. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad construyendo escenarios donde esto no significaba lo que claramente significaba. Volví a poner la caja donde estaba. No dije nada. Todavía no quería saberlo. Durante las siguientes semanas me convertí en alguien que despreciaba. Empecé a revisar su teléfono cuando se duchaba. Revisé su computadora cuando salía a comprar. Buscaba evidencia pero también rezaba para no encontrarla. Es una forma horrible de vivir, estar dividido entre la necesidad de saber la verdad y el terror de confirmarla. Me sentía sucio cada vez que desbloqueaba su teléfono con su huella mientras dormía. Pero no podía parar. No encontré nada al principio. Ella era cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Borró conversaciones, usaba aplicaciones que no reconocía. Su calendario estaba lleno de reuniones genéricas sin detalles. Pero había patrones. Salidas que coincidían con noches donde llegaba tarde. Reuniones de trabajo que duraban hasta las 11 de la noche. Una vez vi un mensaje de Lucía que decía, lo siento mucho, pero tienes que decidir pronto. Carolina lo borró segundos después. Yo estaba mirando la pantalla cuando desapareció. Confrontarla hubiera sido lo correcto. Lo sé ahora. Pero en ese momento estaba paralizado entre el miedo a equivocarme y el miedo a tener razón. Además, parte de mí pensaba que si no lo decía en voz alta, si no lo hacía real con palabras, todavía podía ser un malentendido. Podía seguir planeando una boda. Podía seguir fingiendo que mi vida no se estaba desmoronando. Carolina se volvió más distante. Había días donde apenas nos hablábamos. Yo llegaba del trabajo, ella ya estaba acostada o saliendo. Los fines de semana desaparecía con sus amigas por horas. Cuando le preguntaba dónde había estado, me daba respuestas vagas. Café. Shopping. Cosas de chicas. Yo asentía y tragaba la frustración que crecía en mi garganta como algo vivo. 2 meses antes de la boda, mi hermano me preguntó si todo estaba bien. Estábamos tomando cerveza en su casa y aparentemente yo tenía una cara que no podía ocultar. Le dije que estaba estresado por la boda. Él me miró como si supiera que estaba mintiendo pero no insistió. Solo dijo, si necesitas hablar, aquí estoy. Nunca volví. No quería que nadie más viera lo que yo estaba tratando de no ver. La verdad llegó de la forma más estúpida posible. No fue un descubrimiento dramático. Fue una coincidencia mundana. Salí temprano del trabajo un viernes porque teníamos un problema con los servidores y nos mandaron a casa. Eran las 3 de la tarde. Carolina no sabía que yo estaba libre. Decidí pasar por su oficina para sorprenderla, quizás ir a almorzar juntos, intentar reconectar. Necesitaba creer que todavía había algo que salvar. Llegué a su edificio y le escribí que estaba abajo. No respondió. Esperé 10 minutos. Nada. Llamé. Buzón de voz. Pensé que quizás estaba en una reunión. Iba a irme cuando la vi salir. No estaba sola. Había un hombre con ella. Alto, traje gris, sonrisa fácil.
Caminaban cerca, no se tocaban, pero había una intimidad en la forma en que se movían juntos. Algo en la forma en que ella inclinaba su cabeza cuando él hablaba. Lo conocía. Era su jefe. Matías. Lo había visto en 2 eventos de la empresa. Carolina siempre decía que era un buen líder. Nada más. Lo seguí. No fue una decisión consciente, mis pies simplemente empezaron a moverse. Caminaron 3 cuadras hasta un hotel boutique. Entraron juntos. Esperé afuera 30 minutos como un idiota, con la esperanza de que hubiera otra explicación. Reunión de negocios. Cliente importante. Algo. Pero sabía que estaba mintiendo a mí mismo. Ninguna reunión de negocios necesita un hotel a las 3 de la tarde cuando ambos tienen oficinas. Me fui a casa. Me senté en el sofá. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí mirando la pared, sintiendo como todo lo que había construido en los últimos 4 años se revelaba como una ilusión. Había invertido tiempo, dinero, amor, futuro en esta persona. Había planeado hijos. Había imaginado envejecer juntos. Y ella estaba cogiendo con su jefe en un hotel mientras yo esperaba afuera como un perro. Carolina llegó a las 7. Entró con su sonrisa normal, me dio un beso en la mejilla, preguntó cómo estuvo mi día. Actuaba. Había estado actuando durante meses y yo había sido demasiado cobarde o demasiado estúpido para forzar la verdad. Le dije que bien, que estaba cansado. Ella sintió y se fue a duchar. Escuché el agua correr y pensé en todas las veces que había hecho esto, llegar a casa después de estar con él y lavar la evidencia antes de acostarse a mi lado. Esa noche no dormí. Estuve despierto toda la madrugada pensando qué hacer. Podía confrontarla. Podía irme en silencio. Podía cancelar la boda y dar explicaciones vagas. Pero había algo más que me carcomía. Sus amigas. La forma en que actuaban. Lucía diciendo lo siento pero tienes que decidir. Ellas sabían. Todas sabían y ninguna me dijo nada. Me habían mirado a los ojos en cenas, en reuniones para planear la despedida de soltera, y ninguna tuvo las agallas de decirme que Carolina me estaba destruyendo. Decidí esperar. No sé exactamente por qué. Quizás quería ver hasta dónde llegaría esto. Quizás necesitaba más evidencia. Quizás solo estaba retrasando lo inevitable porque una vez que lo hiciera real, no habría vuelta atrás. Pero tomé una decisión esa noche. Cuando esto explotara, no iba a ser el idiota que se quedó callado. No iba a ser la víctima silenciosa que desaparece mientras todos susurran a mis espaldas. Si esto iba a terminar, terminaría en mis términos. Una semana después, Carolina me dijo que necesitábamos hablar. Era domingo por la mañana. Estábamos desayunando en la cocina. Ella no me miraba a los ojos. Dijo que quería posponer la boda. No cancelarla, solo posponerla. Necesitaba tiempo para pensar. Las cosas se habían movido muy rápido. No estaba segura de estar lista. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente pregunté, ¿hay alguien más? No fue una pregunta realmente, pero la formulé así. Ella negó con la cabeza demasiado rápido. No, solo necesito tiempo. Le dije que estaba bien. Que podíamos posponerla. Que entendía. La vi relajarse, aliviada de que yo no hubiera hecho una escena. Me preguntó si estaba seguro. Asentí. Claro, tu felicidad es lo más importante. Ella sonrió y me apretó la mano. Gracias por entender. En ese momento supe que me estaba comprando tiempo para estar con él sin la culpa de la boda acercándose. Me estaba usando como plan B mientras exploraba su plan A. Esa misma tarde llamé al lugar de la boda y confirmé que todo seguía en pie. Llamé al catering, al fotógrafo, a todos los proveedores. La boda no se iba a posponer. Pero tampoco iba a ser una boda. Las siguientes 3 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Carolina pensaba que habíamos pospuesto la boda y actuaba aliviada, casi feliz. Yo seguía adelante con los planes como si nada hubiera cambiado. Confirmé la lista de invitados.
Revisé los arreglos florales. Mantuve todo en orden. Pero paralelamente empecé a mover mis cosas del apartamento poco a poco. Una caja aquí, una maleta allá. Las llevaba al apartamento de mi hermano sin decirle exactamente por qué. Él asumió que solo necesitaba espacio temporal y no hizo preguntas. Contraté a un detective privado. Sé cómo suena, dramático, excesivo. Pero necesitaba evidencia concreta, no solo lo que había visto una tarde. El detective consiguió fotos en una semana. Carolina y Matías entrando al mismo hotel 3 veces. Saliendo de un restaurante con las manos entrelazadas. Besándose en el estacionamiento de un centro comercial. Había una foto en particular donde ella lo miraba de una forma que nunca me había mirado a mí. Pura adoración. Me costó $500 confirmar lo que ya sabía, pero los necesitaba. Los necesitaba para no dudar cuando llegara el momento. Carolina sugirió que hiciéramos una comida con sus amigas 2 semanas después de nuestra conversación sobre posponer la boda. Dijo que hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos todos y que sería bueno reconectar. Lucía, Andrea y Sofía. Yo acepté sin pensarlo. Perfecto, les dije. Ella pareció sorprendida por mi entusiasmo pero no dijo nada. La noche anterior a la comida, Carolina recibió una llamada. Se encerró en el baño para contestar. Escuché su voz baja, urgente. Cuando salió, dijo que era del trabajo. Tenía que resolver algo urgente el lunes. Yo asentí. Claro. Ella me miró como si esperara que preguntara más, pero no lo hice. Ya no había nada que preguntar. La comida fue en un restaurante italiano que a ella le gustaba. Llegamos separados porque yo supuestamente tenía una reunión antes. En realidad estuve sentado en mi coche 1 hora, preparándome mentalmente para lo que iba a pasar. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que algo tenía que estallar. No podía seguir viviendo en esta mentira, actuando como si no supiera, dejando que ella y sus amigas me miraran como al tonto que no se da cuenta de nada. Entré al restaurante. Ellas ya estaban ahí. Carolina, Lucía, Andrea y Sofía. Todas sonrientes, conversando. Me senté. Pedimos comida. Hablamos de tonterías. El trabajo, una serie que estaban viendo, planes para el verano. Yo participaba lo mínimo, las observaba. Lucía evitaba mi mirada. Andrea estaba incómoda. Sofía era la única que parecía genuinamente relajada, pero ella siempre había sido la más ajena a todo. La comida llegó. Empezamos a comer. Conversación ligera. Y entonces Carolina puso su tenedor en la mesa. Había algo en su postura, en la forma en que respiró hondo, que me dijo que venía algo. Las amigas se callaron. Lucía la miraba con una expresión que no pude descifrar. Carolina me miró directamente por primera vez en semanas. Necesito decirte algo, comenzó. Su voz temblaba un poco pero había determinación ahí. He estado pensando mucho sobre nosotros. Sobre la boda. Sobre todo. Y creo que no puedo seguir adelante con esto. Hizo una pausa. Yo no dije nada, solo la miré. Ella continuó. Voy a cancelar la boda. No puedo casarme contigo. Ya no te amo. El restaurante no estaba lleno pero había suficientes personas cerca como para que varias mesas voltearan a mirarnos. Sus amigas se quedaron congeladas. Lucía tenía la boca ligeramente abierta. Andrea miraba su plato. Sofía nos miraba a ambos como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. Carolina esperaba mi reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, que le pidiera que reconsiderara. La miré por un largo momento. Sentí muchas cosas. Rabia. Dolor. Humillación. Pero sobre todo, sentí una claridad extraña, como si todo el ruido en mi cabeza finalmente se hubiera silenciado. Me limpié la boca con la servilleta. La doblé con cuidado. La puse al lado de mi plato. Y entonces hablé. Gracias por tu honestidad, dije. Mi voz salió tranquila, casi casual.
Carolina parpadeó, confundida. Eso claramente no era lo que esperaba. Continué. Es refrescante finalmente escuchar la verdad después de meses de mentiras. Ella se puso pálida. Las amigas se tensaron. Lucía empezó a decir algo pero la ignoré. Metí mi mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el anillo de compromiso que había estado cargando toda la semana. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Voy a tomarlo de vuelta, dije. Ya que claramente ya no lo necesitas. Carolina miró el anillo como si fuera una serpiente. Tomé el anillo y lo guardé. Entonces saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de fotos que el detective me había enviado. Puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, mostrando la foto de Carolina y Matías besándose. Ya que estamos siendo honestos, añadí, deberías saber que yo también he sabido la verdad por un tiempo. El silencio en nuestra mesa era absoluto. Carolina miraba la foto con los ojos muy abiertos. Lucía había retrocedido en su silla. Andrea tenía las manos sobre su boca. Sofía solo miraba la foto sin entender completamente qué estaba pasando. Carolina intentó hablar. Esto no es. Levanté mi mano para detenerla. No, dije. No me debes explicaciones. Ya sé todo lo que necesito saber. Sé sobre Matías. Sé sobre el hotel. Sé sobre los últimos 4 meses de mentiras. Miré a Lucía directamente. Y sé que tus amigas lo sabían también y decidieron no decirme nada. Lucía se encogió. Lo siento, susurró. Yo negué con la cabeza. No me disculpes ahora. Me levanté. Saqué mi billetera y puse suficiente efectivo en la mesa para cubrir mi parte de la comida. Carolina seguía en shock, sin poder formar palabras. Entonces dije algo que había estado planeando durante días. Ya que la fecha de la boda sigue siendo válida y todos los proveedores están pagados y confirmados, he decidido hacer algo diferente. Voy a hacer una fiesta. Una celebración. La voy a llamar esquivando una bala. Lucía dejó de sonreír en ese momento. Había estado con una sonrisa nerviosa pero se congeló. Continué. Todos los invitados que iban a venir a nuestra boda están invitados. Tu familia, Carolina. La mía. Nuestros amigos. Todos van a saber exactamente por qué ya no hay boda. Van a saber sobre Matías. Van a saber que me mentiste durante meses. Van a saber que tus amigas encubrieron todo. Las invitaciones se envían mañana. Espero que disfruten explicándole a todos por qué preferían proteger tu aventura en lugar de ser honestas. Carolina finalmente encontró su voz. No puedes hacer eso, dijo. Su voz era aguda, casi un chillido. Puedo y lo voy a hacer, respondí. Toda la vergüenza que intentaste evitar al posponer la boda, toda la incomodidad que hubieras enfrentado si hubieras sido honesta desde el principio, la vas a enfrentar ahora. Con testigos. Me volteé para irme. Carolina se levantó, intentó agarrar mi brazo. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. La miré. Sus ojos estaban llenos de lágrimas pero yo no sentí nada. No hay nada que arreglar, dije. Tú ya tomaste tu decisión hace meses. Yo solo estoy tomando la mía ahora. Salí del restaurante sin mirar atrás. Podía escuchar a Carolina llorando detrás de mí, sus amigas tratando de calmarla. Afuera el aire era fresco y por primera vez en meses sentí que podía respirar completamente. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero había hecho algo. Finalmente había actuado. Ya no era la víctima silenciosa, las siguientes 24 horas fueron caóticas. Carolina me llamó 17 veces esa noche. No contesté ninguna. Me escribió párrafos enteros, alternando entre disculpas desesperadas y amenazas legales. Decía que lo que yo estaba haciendo era cruel, que estaba destruyendo su vida por venganza, que ella había cometido un error pero que yo estaba siendo peor. Bloqueé su número después del mensaje 20. Lucía también escribió,
diciendo que entendía mi dolor pero que lo que estaba planeando era excesivo, que había formas más maduras de manejar esto. Borré el mensaje sin responder. Cumplí mi palabra. El lunes por la mañana envié un correo a todos los invitados de la boda. No fue dramático ni lleno de odio. Fue simple y directo. Explicaba que la boda estaba cancelada debido a infidelidad de parte de Carolina durante los últimos meses de nuestra relación. Que había intentado ocultar su aventura con su jefe mientras planeaba casarse conmigo. Que sus amigas cercanas habían sido cómplices en encubrir la verdad. Adjunté una de las fotos del detective, la menos explícita pero suficientemente clara. Y confirmaba que la fiesta seguía en pie para aquellos que quisieran celebrar el hecho de que no cometí el error de casarme con alguien capaz de eso. Las respuestas empezaron a llegar en minutos. Algunos expresaban shock. Otros ofrecían apoyo. La familia de Carolina me escribió furiosa, llamándome cobarde por airear problemas privados públicamente. Mi familia me llamó preocupada, preguntando si estaba bien, si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Les dije que sí, que por primera vez en meses estaba completamente seguro de algo. La madre de Carolina apareció en el apartamento esa tarde. Yo ya había empacado casi todo. Solo quedaban cosas de ella. Abrí la puerta y la encontré ahí, con la cara enrojecida de llorar. Me rogó que reconsiderara. Dijo que Carolina había cometido un error terrible pero que me amaba, que estaba confundida, que podíamos ir a terapia. La dejé hablar. Cuando terminó, simplemente dije, su hija no cometió un error. Cometió una decisión. Durante meses. Cada día que despertó a mi lado sabiendo lo que hacía fue una decisión. Y yo también estoy tomando la mía. Carolina intentó verme 3 veces esa semana. Una vez en mi trabajo, donde seguridad tuvo que escoltarla afuera. Una vez en casa de mi hermano, que le dijo que no estaba ahí aunque yo sí estaba. Y una vez me esperó en el estacionamiento de mi gimnasio. Esa vez no pude evitarla. Se veía destrozada. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada. Me suplicó que cancelara la fiesta. Dijo que su familia la había repudiado, que en su trabajo todos sabían que Matías había terminado las cosas con ella para proteger su matrimonio, que había perdido todo. Tú elegiste arriesgar todo, le dije. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Ella lloró. Preguntó si alguna vez la había amado realmente, si era capaz de hacerle esto. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. La amé, respondí. Amé a la persona que pensé que eras. Pero esa persona nunca existió, ¿verdad? Solo fue una actuación. Ella negó con la cabeza, diciendo que sí había sido real al principio, que las cosas simplemente cambiaron, que se asustó. Pero el miedo no justifica la traición, dije. Y me fui. La fiesta esquivando una bala sucedió en la fecha original de la boda. Asistieron 40 personas de las 120 invitadas. La mayoría eran mis amigos, algunos colegas, mi familia. Nadie de la familia de Carolina apareció, obviamente. Algunos de nuestros amigos mutuos vinieron, curiosos o solidarios, no estaba seguro. Convertí lo que hubiera sido una recepción de boda en algo más simple. Música, comida, bebidas. Sin discursos. Sin drama. Solo una reunión de gente que apreciaba que no hubiera cometido el peor error de mi vida. Mi hermano me llevó aparte a mitad de la noche. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Lo pensé honestamente. No, admití. Pero me siento menos impotente. Él asintió. Solo asegúrate de que esto sea el final, no el principio de algo peor. No te quedes atrapado en la venganza. Ya hiciste tu punto. Ahora necesitas soltar y seguir adelante. Sabía que tenía razón. Esta fiesta no era sobre sanar. Era sobre recuperar algo de control sobre una situación donde me habían quitado toda dignidad. Pero él tenía razón en que necesitaba que esto fuera el final. Después de la fiesta, desaparecí. No literalmente, pero me alejé de todo lo que me conectaba con Carolina. Cambié de apartamento. Dejé mi trabajo y encontré uno nuevo en otra empresa.
Eliminé redes sociales por 6 meses. Corté contacto con amigos mutuos que insistían en mantener relación con ambos porque no podían elegir lados. Construí una vida completamente nueva, separada de cualquier cosa que nos involucrara a los dos. Los primeros meses fueron horribles. No por extrañarla, sino por enfrentar quién me había convertido. Había expuesto a Carolina públicamente. Había destruido su reputación. Parte de mí sentía que había estado justificado. Ella me traicionó, mintió, me hizo sentir loco por meses. Pero otra parte se preguntaba si había cruzado una línea. Si mi necesidad de justicia se había convertido en crueldad. Fui a terapia. El terapeuta no juzgó mis acciones, pero me ayudó a entender que la venganza, incluso la justificada, no borra el dolor. Solo lo transforma en algo diferente. Con el tiempo empecé a procesar todo más sanamente. Entendí que Carolina no era un monstruo. Era una persona que hizo elecciones terribles. Que tuvo miedo de ser honesta y eligió el camino cobarde de la mentira. Eso no la excusaba, pero la humanizaba. Y yo tampoco era un héroe. Había actuado desde el dolor y la humillación, no desde un lugar de justicia noble. Había expuesto su infidelidad no solo para informar a la gente, sino para herirla como ella me había herido. Podía reconocer eso ahora. Un año después de todo. Carolina me escribió desde un número nuevo. No pedía perdón. No trataba de justificarse. Solo decía que esperaba que yo estuviera bien, que había estado en terapia también, que entendía por qué hice lo que hice aunque le había costado mucho. Que había perdido amistades, que su relación con su familia seguía siendo tensa, que había tenido que empezar de cero profesionalmente. Terminaba diciendo que no esperaba respuesta pero que quería que supiera que había aprendido de todo esto, que era una mejor persona ahora, que le había tomado perderlo todo para entender el valor de la honestidad. No respondí inmediatamente. Me tomó una semana. Cuando lo hice, fue breve. Le dije que también esperaba que estuviera bien. Que lo que pasó entre nosotros fue doloroso para ambos de formas diferentes. Que no lamentaba haberla expuesto porque merecía enfrentar consecuencias, pero que sí lamentaba haber disfrutado haciéndolo en ese momento. Que ambos habíamos actuado desde nuestras peores versiones. Que le deseaba sanación genuina. Y que por favor no volviera a contactarme. Necesitaba que ese capítulo estuviera completamente cerrado. Ella respondió solo, entiendo. Cuídate. Y eso fue todo. No hubo más comunicación. Bloqueé el número de todas formas. Necesitaba esa separación final. Ahora, casi 2 años después, puedo decir que he sanado en su mayoría. Salgo con alguien nuevo hace 6 meses. Es diferente. Más lento. Más cauteloso de mi parte. Ella sabe toda la historia, se la conté en nuestra tercera cita porque necesitaba que entendiera por qué a veces soy excesivamente necesitado de transparencia. Me escuchó sin juzgar. Dijo que entendía, que todos cargamos cicatrices de relaciones pasadas. Vamos despacio y eso me gusta. ¿Lamento lo que hice? Es complicado. Lamento el dolor que causé, incluso si parte de mí siente que era merecido. Lamento haberme convertido en alguien capaz de buscar venganza pública. Pero no lamento haberme defendido. No lamento haber actuado en lugar de desaparecer silenciosamente mientras todos susurraban a mis espaldas. Carolina tomó decisiones que destruyeron nuestra relación. Yo tomé decisiones que me devolvieron algo de dignidad. Ambas cosas pueden ser verdad. Lo que sí sé es esto, no puedes construir sanación sobre venganza. Puedes recuperar control, puedes exigir consecuencias, puedes defenderte. Pero la paz real solo viene cuando sueltas la necesidad de que la otra persona sufra tanto como tú sufriste. Me tomó meses entender eso. La fiesta no me sanó. El tiempo después, el trabajo interno, la terapia, elegir seguir adelante, eso fue lo que me sanó. Todavía vivo en ese apartamento pequeño. Todavía tiene paredes blancas y muebles simples. Pero ahora hay fotos en las paredes. Hay plantas que logro mantener vivas. Hay una vida aquí que construí desde cero, sin las sombras de mentiras o traición. No es perfecta.
Todavía tengo días donde la herida duele. Pero es mía. Y eso es suficiente. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera manejado todo diferente. Si hubiera confrontado a Carolina cuando encontré los condones. Si hubiera terminado las cosas en privado en lugar de hacer un espectáculo público. Probablemente hubiera sido más maduro. Definitivamente hubiera sido menos doloroso para ella. Pero no sé si hubiera sido mejor para mí. Necesitaba ese momento. Necesitaba sentir que tenía voz después de meses de ser silenciado por mentiras. La vida continúa. Esa es la parte que nadie te dice sobre las traiciones grandes. Que eventualmente, inevitablemente, la vida simplemente continúa. El dolor se vuelve más pequeño. Las memorias se vuelven menos afiladas. Un día despiertas y te das cuenta de que pasaste todo el día sin pensar en ello. Y luego otro día. Y otro. Hasta que lo que una vez te definió se convierte solo en algo que te pasó. No soy la misma persona que era antes de Carolina. Tampoco soy la persona que fui durante esos meses de descubrimiento y venganza. Soy alguien nuevo, formado por todo eso pero no definido por eso. Alguien más cauteloso pero también más fuerte. Alguien que sabe que puede sobrevivir traición y salir del otro lado. Alguien que elige, cada día, no dejar que lo peor que me pasó se convierta en lo peor de mí. Y eso. Al final, es suficiente.